Hola Mónica, muy bienvenida a este programa, muchas gracias por venir. No, buenas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días, no sé. Muchas gracias a ti, Gustavo. Para mí es no te imaginas el placer que me da estar al frente de ti. Yo me siento muy honrado de entrevistarte porque y un poco me siento un poco minimizado porque de hecho yo No. le quiero contar a la gente que yo hace unos años me entrevistaste y viví una cosa muy loca porque lograste que nos conectáramos en una conversación súper profunda y no sé, me encantó, como que sentí que pude conversar como muy genuinamente. Bueno, ese era el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo de una entrevista. Cuando uno la hace no para tener titulares, la hace con alguien que marque un hito en nuestra historia. Y esa entrevista a mí también me dejó un gusto muy particular. Yo te quiero hacer una pregunta, A ver, Gustavo. adelante. Porque bueno, debe ser varias veces que he estado frente a ti y una de las cosas que impresiona es que uno se olvida que tú eres ciego. Tú sabes eso, ¿no? Sí, pues me pasa con pacientes en la terapia Porque tú que eres psicólogo. sí, pues soy psicólogo y estamos atendiendo pacientes nuevos que llegan a la defensoría y me dicen, pero mira, aquí tengo la prueba, y me muestran informe o me muestran el celular y ahí yo les tengo que explicar. ¿Y sabes por qué es eso? ¿Te lo A han ver, dicho? ¿por qué crees tú? Porque tú me miras. O sea, tus ojos, algo en tu cerebro dirige tus ojos hacia mí. Si yo te estoy hablando, tú me miras. Eh, Sí, yo creo que algo como intuitivo, ¿no? entonces es muy genuino. Entonces yo me olvido que tú eres ciego. Mm, Eh, sí. y eso es por qué, Gustavo. ¿Por qué a otras personas del estallido les dañaron más los ojos, el rostro? A ti fueron solo dos perdigones, Mm, uno en cada ojo. sí, po. Eso lo he pensado harto durante mi vida, de repente, como compañeros. Porque, bueno, cuando a mí recién me pasó esto, no me lo cuestionaba, pero después fui conociendo gente que tenían muchos perdigones en el cuerpo. Le recibieron uno en un ojo, pero tenían en el párpado, en la mejilla, en la frente. Y a mí no, solo me llegaron dos perdigones. Qué impresionante es pensar en la persona que disparó esos dos perdigones. Mm, Apuntó a los dos ojos. Entonces, cuando uno analiza, yo que soy más vieja, la cantidad de manifestaciones que hemos tenido en nuestra historia, porque los pueblos tienen manifestaciones, algunas violentas, otras no violentas, pero los pueblos se manifiestan. Eh, entonces es verdad que aquí hubo una intención de dañar los ojos. sí. O sea, yo estoy convencidísimo de eso. Eh, yo siempre he pensado, durante este tiempo he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente que le dispararon en sus ojos y algo me pasa que siento que es tan representativo del pueblo chileno. He conocido desde un pescador en el sur que perdió uno de sus ojos hasta un médico, una enfermera, un sonidista, un soldador, psicólogo. Mi celular, perdón. eh, Actor, cantante lírico. Esto fue una locura. Imagínate, tanta gente que perdió sus ojos o le dispararon en sus ojos y aún mantienen estructuralmente el ojo, pero no ven a través de él. Otros perdieron el ojo entero y hoy en día ocupan prótesis. Otros quedaron. Tenía un compañero que decía: yo hoy en día, si miro la luna en la noche, a través de ese ojo veo 7 lunas. Tienen un efecto como refractivo, no sé cómo se ¿Sí? llama. Es una locura lo que pasó aquí con respecto a los ojos. Y incluso así hay gente que niega aquello y que defiende a quienes dispararon a los ojos. Sí, po. Yo te quería preguntar de eso, Mónica. ¿Tú empezaste tu carrera periodística en dictadura? No, no, la A empecé ver, antes. dale, corrígeme. No, yo la empecé antes. Yo empecé a trabajar eh, haciendo la práctica en el diario El Siglo
cuando yo era estudiante de periodismo, Ujú. porque yo tenía que trabajar y mantenerme. Mi padre, obrero ferroviario, murió en el ferrocarril, lo atropelló la locomotora, cuando yo tenía 13 años. Entonces yo tenía que trabajar para mantenerme. Y siendo estudiante yo entré a trabajar al Siglo. Entonces yo entré a trabajar en el gobierno de Frei Montalva. Ya. Y cuando llegó el gobierno de la Unión Popular, yo me fui a trabajar a Quimantú un tiempo, a la Está revista Ahora. ya. Esa era la editorial. Claro, Sí. y que era la Zigzag antigua. Mm. Y bueno, tengo una experiencia muy bonita, no sé si es bonita la palabra. Yo ahí escribí el primer reportaje firmado en la revista Ahora y mi primera querella. ¿Y por qué fue esa querella? Porque escribí un reportaje que se llamaba Parir con y sin dolor. Y como yo soy de la escuela que nosotros no somos protagónicos, yo contaba el parto de mis 2 hijas, que tienen 1 año y medio de diferencia. La primera nació en la sala común del Salvador. Una sala común en que éramos 2 mujeres por cama. No había vidrio en las ventanas, estaban varios vidrios quebrados en la maternidad del Salvador. No te dejaban entrar visitas porque de tus casas venían con infecciones, pero en la noche te vendían pan amasado con chicharrones. Y las mujeres se hinchaban y gritaban de dolor. Entonces yo no podía creer lo que estaba viviendo. Y estábamos juntas mujeres que teníamos nuestro hijo y mujeres que lo habían perdido. Bueno, lo más impactante para mí fue que cuando yo llegué, que estaba con contracciones, no me dejaron entrar con nadie, con el compañero y el padre de mis hijas no pudo entrar, y yo ya estaba con contracciones, mi hija estaba a punto de nacer, y no soporté el lavado que te hacen de vagina, y boté el lavado, y una mujer me dijo, lava tú tu mierda. Y yo le pegué una bufetada y le dije, jamás, estoy a punto de parir, necesito que alguien me vea. La defensa de mi hija fue más grande, ¿no? Bueno, y después, 1 año y medio después, yo tuve a mi hija en la clínica Las Lilas, donde yo era la señora. Y en la sala de preparto en la maternidad El Salvador, había mujeres que te decían, ¿no te gustó abrir las piernas, huevona? Ahora Qué horrible. no grites. Sí, bien terrible. Sí. Ahí entendí algo que mi papá me había dicho, ¿no? Hija, me dijo una vez, lo más terrible es que a veces la gente más pobre, que no tiene con quién desquitarse, se desquita con el más pobre que tiene debajo. Y en ese caso, los auxiliares del hospital era la gente más abajo de la escala, donde desde el médico, doctor, el diostor, se descargaban contra ellos. Entonces ellos se desquitaban con nosotros. Y es bien terrible eso, porque hay que remecerlos para que entiendan que tú no eres su enemigo, que tenemos que pelear juntos por mejores condiciones y por el respeto para todos. Sí. Y bueno, yo en esa otra clínica yo era señora, siempre me lavaron con agüita tibia, todo fue con anestesia, entre algodones, con mi marido al lado. Precioso. Un parto en absoluta paz y tranquilidad. Y yo salí tan choqueada que dije, voy a escribir esto. Y el director del Hospital Salvador se querelló contra mí. Tu primera querella. Claro, y fui con el director de la revista, Edwin Harrington, y el director me vio y dijo, claro, yo era jovencita, ¿no? Tenía 21 años. La dieron así, claro, la engañaron, aquí vienen a parir animales, estas son bestias. Y el director me apretaba el brazo para que yo no le fuera a hacer nada. Y yo andaba con una faldita de tweed, con mi pelo recogido en una trenza,
Y le dije solo que fuera a mandar a buscar el libro de partos del año 69. Y bueno, le dije que buscara el día y el mes y el día y la hora. Y cuando vio que era yo, que realmente yo había estado ahí, me dijo, ¿cómo pudo ser tan irresponsable de venir a parir aquí? ¿Él te dijo eso? Eso. Y yo le dije, no fue por opción. Fue porque no teníamos dinero para pagar con el que era mi marido, no teníamos dinero para pagar una clínica privada. Un año después y medio después lo tuvimos. Y entonces, bueno, hubo un sumario, porque todo lo que yo conté en ese reportaje es cierto. Sí, po. Como me enseñó mi profesor Mario Plané, que era el director de la escuela, que la ética máxima era no mentir, investigar y no tener protagonismo. Esa fue mi primera querella. Hay una suite, una continuación a esa historia. Porque después me lo volví a encontrar y él tuvo una actitud muy buena conmigo. ¿El director El del director, hospital? sí. Mm. Pero después, el 11 de septiembre, yo me convertí en reportera de investigación. Ya. Ahí me convertí en periodista de verdad. Porque, claro, mataron a muchos de mis amigos, quedé desnuda en la plaza pública, sin casa porque la destruyeron, arrancando con 2 hijas, y supe que había una máquina de muerte y que había que desarmar esa máquina de muerte. Que lo único que era importante era salvar vidas en ese momento, la gente que tomaban detenida, que iban a buscar a su casa y que las negaban. No nos olvidemos que negaron durante muchos años, a lo menos hasta el 78, que había detenidos desaparecidos. Y era muy importante desarmar esa máquina, quienes la financiaban, quienes la preparaban. Y me convertí en periodista de investigación. ¿Por qué? Porque yo creo que si quieres luchar para que eso no vuelva a ocurrir, es necesario mostrar cómo se arma una máquina, quién financia la máquina de muerte, quiénes participan, cómo se echa a andar. Claro. Y por eso que en el estallido también es importante entender que en el caso de ustedes hubo una decisión de gente muy perversa, como hubo en la dictadura, de dejar ciegos a nuestros jóvenes, a nuestros manifestantes. Y eso es algo que muchos intentan hoy día negar porque alimentan la represión. Es decir, no conciben que las movilizaciones sociales sean las que se hayan conseguido los logros más importantes de la civilización. Sí, po. Si piensas, 8 horas de trabajo, el fin del trabajo infantil, las vacaciones pagadas, la educación pública, la salud pública, son, como decía mi papá, hasta pavimentado de muertos. Fíjate que en Argentina, el año 44, Perón, que fue presidente después, el gran líder de los peronistas de Perú, cuando era ministro del Trabajo, el año 44, hizo un decreto de ley que impuso el feriado dominical y festivo para los campesinos. Y fue recibido como un despojo por los hacendados. Lo acusaron de ser un comunista, un extremista. Estoy hablando de cosas de revisar los diarios de la época. Claro, claro. Y no fue hace tanto tiempo atrás. El 44. 44. Y yo el imagínate. 67, cuando yo iba al campo con mis compañeros el 65, perdón, cuando iba al campo con mis compañeros de colegio, en la Federación de Estudiantes Secundarios, íbamos a enseñar a leer y a escribir. Y no les pagaban salario a los campesinos. No es la Edad Media. Claro. Es el 65. Es ayer nomás. Y el presidente Eduardo Frei Montalva hizo un decreto imponiendo el salario a los campesinos. Pero no lo querían obedecer, no lo pagaban. Fue muy duro
hacer que lo pagaran. Y cuando tú ibas a enseñar a leer y a escribir, eran unas casuchas miserables. No tenían una cuadra para cultivar su cosecha, 2 camiones usados con ropa usada y zapatos usados al año, legumbres y la galleta, el pan diario. Pero no fue en la Edad Media, fue ahora nomás. Fue ahora, sí. Es la historia reciente de nuestro país. Y es interesante eso, Mónica, que... ¿Qué te pasó a ti el 18 de octubre cuando comenzó la gente a protestar? Tú que viviste la dictadura, ¿pensaste que iba a ser la represión como fue? A mí me pasó una cosa muy terrible porque yo, producto de los flecos de la dictadura, yo tengo mis 2 hijas y mis nietos en Francia. Y mi yerno maravilloso. Y tratamos de vernos lo más posible, que ellos vengan acá me encanta porque los regaloneo. Y yo trato de ir una vez al año a Francia. Ujú. Y habíamos planificado, mis hijas querían que yo pasara mi cumpleaños, que es el 24 de octubre allá. Y yo me fui el 17 de octubre a París. Y aterricé el 18 de octubre. Sí, justo ese día. Y siento que un señor que está, por supuesto, aterrizó en la tarde, y hay un señor que está atrás y dice, ¡Ah! Hay estado de sitio en Chile, ¿qué pasó? Y yo le digo, ¿me puedes decir por favor qué está pasando? Yo me había ido, no pasaba nada más que las cosas del metro, ¿no? Sí. Y a partir de ahí fue un suplicio, porque no me pude despegar de la radio. Mis hijas y mis nietos casi no me vieron y me vine apenas pude. Volví pocos días después y me fui a la calle. ¿Y eso por qué, Mónica, te sentiste llamada No a podía, estar no en la podía no calle? estar. Esa cantidad de gente que protestaba. Yo sabía, o sea, no soy de los que dijo, qué horror, ¿cómo es posible? No, era obvio que eso iba a pasar. Mm, Como es obvio hoy día, la cantidad de cuentas impagas que tenemos con nuestra gente, que son muchas, ¿no? Empezando por la seguridad. sí. Empezando por la seguridad. Y claro, yo dije, no puedo estar, o sea, tantos años que hemos luchado por volver a la democracia y recuperar más igualdad, más justicia, cierta equidad en la partida, ¿no? En la igualdad de oportunidades. Que dije, no me puedo quedar al margen de esto. Y me sentí muy culpable después porque finalmente a mi familia siempre la he postergado un poco. Bueno, te entenderán, yo creo. Pero yo creo que saben que las salvé, ¿no? Mm, Cuando las mandé a Francia era porque caí presa la primera vez y no tengo familia, entonces quedaron solas. sí. No podía volver a repetirse. Entre paréntesis, hay algo que me impacta del olvido. ¿Tú escuchaste a una diputada que dijo, Nabellan, esa mujer horrible, que dijo en la Cámara que las violaciones sexuales eran leyenda urbana? Sí. Lo recuerdo. ¿Qué te pasó a ti con aquello? Tuve que salir a caminar alrededor de donde estaba a patear porque iba a partir al Congreso. Iba a querer decirle que no se ha abierto ningún capítulo por violaciones sexuales porque este país no tiene memoria. Entonces, claro, yo evité que a mis hijas les pasara aquello. Claro, claro. Pero no hay... El otro día nos encontramos en el homenaje a Ana González de Recabarren. Sí. Y ahí había mujeres que tuvieron presa. Y todos sabemos lo que pasó en prisión. La que no lo sabe o no lo quiere saber es la señora Nabellan.
Eh, qué triste, ¿no? Qué tristeza la falta de humanismo, como la falta de humanismo de aquellos que le rinden homenaje a Crespo, el hombre que te dejó ciego. A mí es una emoción que no sé descifrar lo que me provoca. Eh, Te puedo decir, es la primera vez que me bajas la mirada. Me bajas tus ojos. sí, Fuerte, es ¿ah? una emoción que no entiendo tanto y lo primero que se me viene a la cabeza es pensar en los chiquillos que se han suicidado. Los chiquillos de trauma ocular que han decidido quitarse la vida. De hecho, el año pasado, el 18 de octubre, se suicidó uno de ellos, el último. Muy simbólico que haya elegido ese día. Y creo que me voy a atrever a interpretar esos suicidios. Obviamente puedo equivocarme porque ellos cada uno tendrá sus razones internas. Pero algo que sí estoy seguro es que hay una sensación como de desazón, de olvido, de ¿Abandono? cuestionarse, de abandono y cuestionarse por qué pasan estas cosas, por qué a este carabinero lo están homenajeando, por qué hay gente que le agradece. Mi caso se ha vuelto muy simbólico y hay muchos chiquillos que fueron heridos durante la revuelta que me han dicho así como, oye, ya en mi caso no va a pasar nada, no va a haber justicia, pero veo reflejado en lo tuyo, si es que llega a haber justicia en tu caso, yo también voy a sanar un poco. Lo cual también es triste porque todos deberíamos tener justicia por lo que nos hicieron. Eh, pero la sociedad como ha ido olvidando es doloroso. Pero también es doloroso la impunidad que se ha fabricado, las mentiras que se han dicho. Y en esto yo creo que hay un tema que no hemos abordado bien, Gustavo. No todos los carabineros son asesinos, todo lo contrario. La mayoría de los carabineros trabajan en condiciones muy precarias. Yo aprendí en dictadura que los asesinos se hacen, se provocan. Hay una máquina de muerte que convierte a personas vulnerables, como son muchos, la mayoría de los carabineros, que son incluso abusados por sus superiores, en asesinos. Y hay otros que lo hacen por convicción y doctrina. Creo que Crespo cae en eso, ¿no? Es cuando tú lo ves en sus redes sociales jactarse de ser como es. Sí. Y mentir. Entonces hablo de la impunidad. Y hablemos de eso. Mario Rosas mintió desde el primer día. El que era general director de Carabineros. Mintió porque dijo que él no, que no se preocuparan, que él ya tenía identificado lo que te habían provocado tu ceguera. Un perdigón en cada uno de tus ojos. De hecho, su frase fue, sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son. Y se desdijo días después. Sí. O sea, su primera reacción fue asumir y días después entró a trabajar la máquina de muerte, que lo que hace la máquina es proteger a quienes matan. ¿Qué es lo que ha pasado con los asesinatos de nuestra gente? Que se trata de contar que en dictadura eran todos extremistas. Mentira. Si analizan caso por caso como lo he hecho yo, el 93% nunca tuvo un arma en la mano. De la gente que hizo Sí. resistencia, dices tú. De la gente que murió sí que es resistencia. ¿Cómo resistes frente a tanques que inundaron todas las ciudades de este país? Hubo muy poca gente que resistió. Sí, po. Muy poca gente. Esa sí que es una leyenda urbana, pero es una leyenda criminal, fabricada para hacer creer que los muertos están bien muertos. No están bien muertos. Como ustedes, la gente que manifestó pidiendo cosas tan sencillas como que sus padres tuvieran una jubilación digna, no están bien, ni ciegos, ni heridos, ni decepcionados, ni frustrados, ni al margen de la sociedad. Fíjate que los únicos que se beneficiaron con el estallido finalmente
fueron los soldados del crimen organizado. Porque ellos provocaron los desmanes. Sí. Oye, Mónica, luego de la dictadura y luego del estallido social, se levantan ciertos relatos de grupos conservadores que se instalan en la sociedad, intentan reescribir la historia. Y aparecen personas como tú, otros periodistas, quienes defienden el relato de lo que fue. Pero pareciera que no alcanzamos a llegar a la sociedad entera. ¿Cómo crees que deberíamos cambiar eso para construir la memoria y que le haga sentido a las personas? Primero hay que reconocer los errores. Y el primer error que yo quiero reconocer es el no haber asumido el rol del crimen organizado, de los soldados, del narcotráfico, que ocuparon, no en el estallido, desde antes venían haciéndolo, las manifestaciones como campo de entrenamiento. Hay un video de Carabineros que nosotros en CIPER recibimos, cuya investigación la hicimos con Gustavo Villarrubia, que es un gran periodista, que ahora está en España, en que Carabineros tenía desde hace ya varios años identificado a los soldados del narcotráfico, a las redes del narcotráfico que usaban las manifestaciones para, una vez que terminaban, convertirlas en campos de batalla. Entrenamiento. ¿Para qué? Para su pelea intestina de bandas para tomar el control de la ciudad. Porque eso es lo que tenemos todavía, ¿no? Sí. No hay un solo cartel que tenga el control de nuestras ciudades, por lo tanto se disputan con muertos el control. Y Carabineros lo tenía identificado varios nombres. O sea, ellos podían detener al principio de la manifestación a esos soldados y a esos jefes de soldados para evitar desmanes, y no lo hicieron. Y yo creo que en eso hemos fallado, y hablo de nuestros políticos, nuestras organizaciones sociales, en que no denunciar el crimen organizado como la principal lepra que infecta nuestras poblaciones. Porque regalan zapatillas, hacen favores, pero lo que consiguen eso es que las dueñas de casa se dediquen a esconder droga, que los niños que están más vulnerables porque su mamá trabaja todo el día afuera, sean soldados del narcotráfico. Y se restan de nuestra vida, de la vida en sociedad, de la vida en comunidad para obtener una vida mejor para todos. Sí. Ese camino que nosotros íbamos felices en ese camino después de recuperar la democracia, se interrumpe con la extensión del poder del crimen organizado. Que no es solo narcotráfico. Hoy día tenemos Meix, en la calle Meix. Un desastre. Bueno, y fíjate, te voy a mostrar algo. Quedaron todos tranquilos, yo no, y muchos no, con que nuestra colega Francisca Sandoval fue asesinada el 1 de mayo hace 3 años. 3 años, diría. Bueno, yo encuentro escandaloso que hayamos aceptado en el juicio que se culpara, se condenara a un, comillas, vendedor ambulante por su asesinato casual. No, no fue casual. Francisca Sandoval estaba filmando. La asesinó un comerciante que no son ambulantes, son miembros del crimen organizado, porque el contrabando es crimen organizado. En la calle Meix hay crimen organizado, todos armados. La mataron por estar filmando y ningún vendedor ambulante tiene una pistola calibre 9 milímetros y dispara todo el contenido contra una manifestación. ¿Qué estaba filmando Francisca? Tengo suposiciones porque no lo tenemos. Fíjate que en los videos de esas manifestaciones está probado que los carabineros le prestaron protección a los contrabandistas de calle Meix, de la comisaría que está al lado. Sí. Bueno, 2 años después, o sea, hace 1 año, se descubrió que esa comisaría fue intervenida por estar penetrada por el crimen organizado.
sea, que ya está entrando en el Estado. Bueno, sí, pues. Entonces Francisca Sandoval no tuvo justicia. ¿Por qué permitimos los periodistas, las organizaciones sindicales, que un 1 de mayo fuera manchado con el asesinato de una colega que trabajaba en la radio La Victoria? Sí, po. En la señal de La Victoria. Y cuyo crimen quedó impune, porque ese hombre que está preso pagó un precio por echarse la culpa. Pero entendamos bien, partamos por un principio básico. Los vendedores ambulantes no andan con pistola 9 milímetros y disparan todos los proyectiles increíble. en una manifestación. Es increíble. Y el crimen organizado, Mónica, es un tema complejo de abordar y la derecha intenta instalar soluciones simples. Intentan proponer soluciones simples que por cierto que no son efectivas. Por ejemplo, la pena de muerte se ha estudiado de que no tiene efectos... Pero vamos a lo más simple. A Más ver. policía, más armas, más represión. Mm, Ejército. ¿Viste lo que pasó recién con un guardia municipal que mató ayer a un motorista en La sí, Reina? que era un bombero, por cierto. Un joven bombero que era un ejemplo. Sí. Y entonces hay una ley que pretende darles armas. Hace poco vimos 4 guardias municipales de Valparaíso, Viña del Mar, que molían a golpe a una mujer sin casa, que duerme en la calle, que vive en la calle, en Viña del Mar o Valparaíso. ¿Eso queremos? Estamos hablando de cómo la falta de entrenamiento correcto, la falta de control, la falta de contención, la falta de preparación y capacitación provoca excesos criminales. No es la solución armar a más gente. La única solución es recuperar el terreno desde el barrio y no el territorio, como dicen los ciúticos. Es recuperar el terreno desde el barrio. Es repensar la escuela con un cambio de switch total. Mira, solo se requiere juntar bases de datos. Hay distintas bases de datos donde tú puedes identificar con meridiana claridad dónde están los barrios donde hay más mujeres solas. Tú sabes que más del 60% de las madres de hogares pobres de este país son solas. No tienen hombre al lado. Uh-huh. Educan a sus hijos solas. Sabemos dónde ubicarla. Ahí es donde hay que recuperar plazas, poner luz en las calles, hacer guarderías, recuperar las canchas y que las escuelas tengan titiriteros, músicos, agrónomos, ingenieros de computación, gente que sabe de astronomía, para que vuelvan a encantar a nuestros jóvenes y se los quitemos al narcotráfico. Sí. ¿Por qué tú crees, Mónica, que nadie hace esto? Te la pregunto, yo creo que estamos tan permeados por 2 cosas. Por el crimen organizado, que no es, insisto, solo droga, es minería ilegal, es tráfico de personas, es energía, es agua, es medicamentos, laboratorio farmacéutico. Está tan metido en América Latina, es tan horroroso, como hay países enteros que ya no son viables, como Perú y Ecuador, que también nos está permeando a nosotros. Entonces vivimos contestándole al otro menudencias, minucias, miserias. Porque el cura Felipe Berrío sí lo hizo en La Chimba, en Antofagasta. Es verdad. Sí. Y es cosa de pasearse en esas calles para saber cuál es el rostro de la gente que no vive con el pánico de que sus hijos los agarre el crimen organizado. Hay que volver a la organización de los barrios. Para la delincuencia también. Antes habían códigos de conducta. Los ladrones no descuartizaban como lo hacen ahora.
no robaban en el lugar donde vivían. Yo nací frente al hogar de Cristo y después viví en Lo Hermida. Me cuidaban. Todos esos códigos hay que recuperarlos. Y se recuperan con amor, con convicción, con conocimiento, con gente preparada como tú, con psicólogos, con músicos, con profesores que tengan la convicción de que no están solos para enfrentar la amenaza. Es hermoso imaginarse algo así. Pero se puede. Se puede. Pero Mónica, te quiero preguntar algo provocador, pero a propósito. ¿Cómo lo hacemos cuando vemos Trump en Estados Unidos, Milei aquí en Argentina, en Bolsonaro en Brasil estuvo hace poco? Cuando pareciera que la gente está pensando en sí mismo solamente, ¿cómo crees tú que podemos hacerlo aquí en Chile? Yo te voy a contestarte, pero primero te voy a preguntar a ti. A ver. Gustavo, esta cara de niño bueno, esa sonrisa, esos ojos que parecen que ven, ese optimismo, esa boca que solo transmite amor, ¿es ficticia, es falsa? No, ¿Lo es haces para mostrarle a la gente que eres bonito? No, es real. Hasta tu coquetería. La coquetería, tienes una linda compañera, pero es coqueto con los hombres y con las mujeres. ¿Es de verdad? Sí. ¿Cómo lo haces? Cuando no ves, ¿qué haces con tu rabia? Cuando escuchas a Crespo jactarse de lo que hizo y de lo que es, lo escuchas mentir, ¿qué haces con tu rabia? A mí en el momento en que me dispararon fue un punto de inflexión en mi vida. Yo antes mi personalidad era distinta, no sé si distinta, pero sí era más introvertido, mucho más centrado en mí. Y cuando me dispararon y me di cuenta que no iba a volver a ver, me conecté con los otros. Sentí que ahí estaba la respuesta, no en mí, sino en el mundo. Y eso me hizo conectarme con los demás, intentar ser muy cariñoso con el resto, como confiar en los demás, querer. Y eso me ha traído de vuelta mucho amor también. ¿Te das cuenta que tú me das la respuesta que yo tengo? Tú me diste esperanza. Yo no olvido la entrevista que te hice, porque descubrí que eras verdadero, que cuando me llevaste arriba a mostrar tu instrumento, que la música te hace volar, que amas a tus padres y que eres capaz de amar a una mujer con la misma pasión o quizás más que cuando tenías la visión, porque se te exacerban otros sentidos. Sí. La abrazas a ella con mucha pasión. Tú me das esperanza. Y yo, claro, yo creo que mucha gente de mi edad pensaba que íbamos hacia adelante. Pero tenemos que volver a trabajar y a luchar. Porque si no es pensar que todos los que dieron la vida y que nunca empuñaron un arma, sino que solo como mis compañeros con los que iba a alfabetizar, en vez de estar bañándose y farreando, ocupábamos el tiempo armando media agua, alfabetizando a campesinos. Fue en vano, ¿no? Ellos no murieron en vano. Ninguno de ellos murió en vano, aunque sus partidos los olviden. No, yo no me olvido. Y yo creo que somos miles y miles los que no los olvidamos. Y claro, tenemos que asumir que esta discusión tóxica del dijo, qué dijo, y yo dije, y te respondo, un Congreso ocupado cautivo 3 años de la ISAPRE, 4 años, mientras la salud pública que atiende a la mayoría de los chilenos, a más de 17 millones, está olvidada.
y se preocuparon solo de la ISAPRE. Ese Congreso es el que nosotros tenemos que cambiar. No es un problema de izquierda. Es un problema en que hay un punto de inflexión de humanidad en nuestro mundo. No podemos permitir que en México se repitan los campos de concentración donde queman huesos y cuerpos y quedan zapatos de niños, adultos, mujeres. Y todos se desentienden. Y los únicos que buscan son periodistas y madres. Sí. 278 grupos de madres. En Chile no podemos permitir que las familias vuelvan a meterse dentro de sus casas por miedo a los delincuentes que matan por un celular. Tenemos que reaccionar, porque la solución no es balas, más ejército, más policía, más gente sin preparación, porque el ejército, los miembros del ejército saben que después los dejan solos de enfrentar la justicia. Los políticos se van y ellos quedan presos. Crespo no sabe eso, ya lo va a saber. Por lo tanto, lo único que nos corresponde es el amor. El odio no se combate más que con amor. No con una alegoría, no con poesía, con hechos concretos. Eso es amor. Tú dijiste algo clave, me conectó con los otros. Eso es amor. No estoy solo. Pertenezco a un río de gente que quiere cambiar nuestro mundo. Porque tenemos derecho a ser felices, a tener una vida digna, a poder amar, desplegar sueños. Lo otro, el odio, dejémoselo a un pequeño grupo que quede cada vez más solo, con la cara desfigurada, intoxicándose a ellos mismos. Oye, Mónica, es inspirador tus palabras. Me voy como muy conmovido y con ganas de hacer cosas. Y espero que la gente que vea esto tenga esa sensación también de movilizarse. Y es que el haber perdido, por ejemplo, la convención fue para todos un golpe, un balde de agua fría. Algún día sabremos por qué se perdió, ¿no? Porque Ancalao, candidato presidencial de la Lista del Pueblo, un tipo que está preso por haber Claro. se robado plata de pública de la Gobernación de los Lagos y haber comprado un centro de formación técnica y un instituto profesional con plata robada, y los dos, el CFT y el IP, dejaron a miles de estudiantes en la calle. Ese hombre que dice que es dirigente mapuche fue una operación de inteligencia. Entonces algún día sabremos por qué hubo excesos, por qué se pidieron cosas que evidentemente iban a provocar el rechazo de la mayoría de los chilenos, por qué hubo gente que en la Lista del Pueblo desapareció para siempre, por qué trabajaron con el miedo y por qué nos dejamos infectar. Tipo, aún queda mucho que descifrar de ese momento, pero de que fue un balde de agua fría y que nos hizo también desconectarnos un poco entre nosotros. Creo que eso tenemos que revertirlo y solo va a ser con el amor. Así es. Muchas gracias, Mónica, por conversar conmigo esta tarde. Gracias a ti, Gustavo, y vuelvo a darte las gracias por darnos esperanza a tantos. Gracias, Mónica.